Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y estamos en vivo transmitiendo desde Canal N. El día de hoy nos acompaña en este primer bloque la ministra de Cultura, lo hemos anunciado durante el día, Patricia Balbuena, por este incidente nuevamente que se suscita en torno y desata una polémica en torno al trabajo que se hace en el lugar de la memoria. Esta vez fue el congresista Donaire el que disfrazado ingresó, hizo una especie de tour, se puso en contacto con una persona que fungió de guía y él luego sube este video, esta conversación, a su cuenta de Facebook y todo hace suponer que aquí hay una suerte de mensaje prosenderista por parte de esta trabajadora del LUM. Entonces, obviamente, el congresista dice, esto no puede estar ocurriendo, cuál es la política de Estado, quién está manejando el LUM, y la ministra es convocada al Congreso para confrontar esta situación. El tema podría no pasar de una anécdota, de pronto, una desafortunada anécdota, si no fuera porque es la segunda vez que se presenta un incidente con relación a lo que tiene que ser la política de Estado o lo que es la política del Estado desde el ámbito cultural sobre el tema del terrorismo en nuestro país, sobre la revisión que tendríamos que hacer los peruanos de esta etapa de nuestra historia. Ministra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo se ha resuelto el incidente en concreto? El tema de la trabajadora, el tema de la queja del señor Donaire y el tema de la orientación o el trabajo que se hace en el lugar de la memoria a partir de ahora, que como usted sabe y yo he recordado, ya ha pasado por varios de estos pequeños temblores, ¿no? Bueno, sí, grandes temblores. Sí, buenas noches, Mávila, muchas gracias por la invitación. Justamente venimos después de la invitación del Congreso, hemos estado 6 horas en el Congreso, debatiendo y discutiendo alrededor no solamente del lugar de la memoria, sino como tú dices, de la posición del gobierno, de esta ministra y de este ministerio en relación al tema del terrorismo, del cual deslindamos y del cual también planteamos con claridad. El lugar de la memoria no es un lugar donde se hace apología al terrorismo. En relación a este incidente, es eso, un incidente en el cual se identificó, digamos, ¿no?, una serie de inexactitudes, errores por parte de una trabajadora y como corresponde al Ministerio de Cultura y como corresponde en el marco de la norma, cuando una trabajadora en el marco de un contrato laboral comete algún tipo de errores o infracciones en el ejercicio de esa función, se la retira de la función para poder hacer el proceso de investigación y aclarar lo que corresponda. ¿Ella está suspendida o despedida? Ella no está despedida porque ella tiene un contrato con el Ministerio de Cultura, le corresponde los derechos laborales que tiene y le corresponde que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, se remite a la Secretaría Técnica correspondiente para que éste inicie el trámite. Al final de la investigación, la Secretaría determinará qué tipo de falta es la que se ha cometido y sobre eso se determinará si cabe o no. ¿Cuál es el cargo de esta señorita? Porque entiendo que usted ha dicho que no es exactamente una guía, una persona que tenga que orientar la lectura de las muestras que hay en este lugar. Sí, bueno, uno de los temas que también hemos identificado en el lugar de la memoria es que, digamos, la debilidad todavía, es nuestra tarea, el tema de la institucionalidad del lugar de la memoria, ¿no? Parte de esto es el tema de la ausencia, por ejemplo, de una estructura organizacional que defina los puestos, ¿no es cierto? Nuestra trabajadora, Gabriela Eguren, ella es la responsable de un área de pedagogía, ¿no?, en esa estructura temporal que tiene el lugar de la memoria y estaba contratada y además ganó este concurso público de manera abierta en este puesto, ¿no? ¿La señorita no tiene ningún antecedente que pueda llevarnos a pensar que es una persona simpatizante de Sendero Luminoso? Cuando se hace un contrato CAS, todos los contratos CAS por norma tienen que presentar sus antecedentes penales y judiciales, ¿no? Y nuestra trabajadora no tiene ninguno de estos, ningún antecedente ni tanto penal ni judicial, ¿no? Claro, porque uno de los temas que se ha estado discutiendo y que cobra, obviamente, relevancia o notoriedad con lo que ha ocurrido esta vez, es esta decisión del Congreso de evitar que haya exterroristas que puedan trabajar para el Estado, ¿no? A partir justamente de los casos, de los cumplimientos de las penas y de las liberaciones que está disponiendo la ley, esa es una preocupación que tiene la población. Entonces, un incidente como este, ventilado, ¿no?, a través de las redes sociales, pues dice, caramba, así como en el Congreso ocurrió con la señora Foronda, también podría estar pasando en el Ejecutivo. Así es. Bueno, entendemos el ánimo ciudadano, entendemos que este tipo de situaciones puede generar una alerta. Lo que le queremos justamente decir a la ciudadanía es que el lugar de la memoria y el Ministerio de Cultura y esta ministra encargada por el presidente Vizcarra, tenemos la tarea justamente de trabajar para fortalecer la institucional del lugar de la memoria, porque consideramos que el país necesita un sitio de memoria.
justamente porque son estas situaciones las que nos señala que hay que tener un sitio de memoria, que desde ahí se produzca el diálogo y la posibilidad de, a pesar de todas estas polarizaciones... Cuando habla de un lugar para la memoria, ¿de qué? ¿Es una memoria direccionada? ¿Es una memoria que va a tener gente que va a interpretar? ¿O es, a ver, le pongo el antecedente, si usted va a lo que fue en su momento el campo de concentración de Auschwitz, usted recibe un mapa, ¿no? Y lo recorre y digamos no hay una mayor interpretación u orientación, ni siquiera crítica, ¿no? Esto se respeta como un lugar, pero uno va evidentemente sintiendo y reflexionando a partir de la información que está muy bien puesta en cada ambiente. El lugar de la memoria, a lo que voy, es tiene un tinte ideológico. ¿Le podemos garantizar al público que esto no existe? Sí existe, va a promover muestras, digamos, que puedan de repente incluso ser contrapuestas en su interpretación una contra la otra. Pero como tú señalas, Mávila, el lugar de la memoria lo que quiere es recordar los hechos que pasaron, No quiere mediadores de esos hechos. Lo que quiere es contar los hechos que pasaron en un periodo de violencia en el que hubieron víctimas de todos los bandos, de todos lados. No, el lugar de la memoria no es un lugar que juzga, no es un lugar que determina quién es culpable y quién es víctima. Lo que hace es recordar para poder proyectarnos hacia el futuro de que esto no puede volver a pasar. Pero es una línea muy delgada, ¿no? ¿Cómo se selecciona esa imagen, esa muestra que va a servir para refrescar la memoria y construir un recuerdo? Justamente porque esa línea es muy delgada, es que estamos trabajando y tenemos que poner todos los esfuerzos para que el mayor nivel de profesionalización en el lugar de la memoria, en los especialistas como hay en otros lugares en América Latina, ¿no es cierto?, especializados en el tema de memoria y en trabajar justamente que estos lugares no se conviertan en un lugar de reproducción. ¿Cuál es su punto de vista sobre lo que pasó? ¿Usted qué piensa sobre lo que pasó? ¿Cuál es su reflexión post-guerra con Sendero Luminoso? Yo quisiera contarte algo. En el año 98, mi primer trabajo de campo lo hice en la zona del Tambo, en la zona del río N y en la zona del Tambo. Mi primer trabajo fue trabajar con población ayánica recuperada de los campamentos senderistas, atendiendo a estas poblaciones desplazadas que huían de la violencia, ¿no?, genocida de Sendero Luminoso, que arrasaba comunidades y que se llevaba secuestrada en masa a mujeres, hombres y niños. De esos ayánicas escuché lo peor que un ser humano le puede hacer a otro ser humano. ¿Qué pienso de esa? Es la experiencia con la que yo me enfrenté y había egresado de la universidad, tenía 2 años de egresada de la Universidad Católica de la Facultad de Derecho, y mi primera experiencia con el mundo y de nuestro país y lo que pasaba fue esa. Así de cruenta, así de dura, y ahí aprendí. Pero si le tuviera que hacer a la ministra de Cultura una pregunta tan directa como la que se hacen muchos, ¿quiénes, provocaron más muertes, provocaron más víctimas? Es decir, usted entiende a lo que voy, hay una polarización. Y hay 2 corrientes muy encontradas. No hemos podido como país todavía superar esto y hacer una lectura con toma de distancia. En el caso suyo, ¿qué es lo que debería hacer el lugar de la memoria? ¿Para qué debería servir? ¿Y cuál es su propia opinión sobre lo que pasó en el Perú? Es decir, me imagino que usted me acaba de decir, no justifica el camino del Sendero Luminoso. No. ¿Fue Sendero Luminoso el único culpable de lo que pasó? Absolutamente, digamos, nosotros no solamente como ministra, sino como persona rechazamos y deslindamos cualquier tipo de vinculación con organizaciones terroristas, sean estas el Sendero Luminoso, el MRTA o cualquiera, no solamente en el Perú, en el mundo, digamos, ¿no? Pero podría ser un análisis crítico, por ejemplo, del caldo de cultivo que permitió el surgimiento del Sendero Luminoso. A ver, yo creo que si la solución para, digamos, esta lucha contra el terrorismo en manos de las Fuerzas Armadas y en manos de la policía y de los abusos que se cometieron, digamos, bajo el pretexto de luchar contra el senderismo, ¿cuál es su punto de vista en medio de esta controversia? Y le hago la pregunta porque es importante saber qué es lo que piensa y cuál es la reflexión histórica que hace la persona que hoy está a cargo de un sector que a veces no consideramos es importante, pero que es absolutamente sensible. Claro que sí. Mira, a mí me tocó trabajar y tuve el privilegio de trabajar con Carlos Iván de Gregori. Y Carlos Iván, cuando trabajaba siempre, y en las grandes discusiones que teníamos, nos preguntábamos, ¿qué pasó en el país?
¿por qué en el Perú llegamos a lo que llegamos y a estos 20 años, digamos, de tanto dolor y de tanta tragedia para nuestra nación, de la cual todavía no nos hemos recuperado, porque esto es expresión de lo que no nos hemos recuperado? Y creo que ha habido investigaciones y ha habido estudios y ha habido reflexiones que nos permiten señalar y acercarnos a tratar de entender. No sé si todavía tenemos una respuesta de lo que pasó. Lo que creo que tenemos son pistas que nos permiten decir que hubo, digamos, por ejemplo, una ausencia del Estado en muchísimos lugares del país, que ahora necesitamos recuperar, por eso nuestra presencia, ¿no es cierto? El Estado tiene que estar presente en la vida de la gente, pero tiene que ser un Estado que empatice con la gente, un Estado que comprenda lo que la gente necesita y llevar respuestas también a cada una de las familias de nuestro país. En las zonas más alejadas y más dispersas, que debo decir también, parte de mi trabajo y de mi experiencia laboral es haber recorrido todo el Perú, no las capitales, sino lo más profundo de este país. Y por eso creo que ese es el trabajo que tenemos y por eso creo que estoy como ministra de Cultura también. Muy bien. Entonces creo que en ese sentido debemos confiar en estas instituciones, debemos confiar en el encargo que se nos da cuando somos funcionarios públicos. Cuando somos funcionarios públicos dejamos al lado nuestras opiniones personales, asumimos nuestra función alrededor del bien público. No asumimos ni tomamos decisiones ni por miedos, ni por presiones. Nosotros tomamos decisiones las que consideramos correctas en el marco del ejercicio de lo que nos toca decidir. Podríamos decir en conclusión que es el acceso a la información lo que usted va a promover, a tener una lectura. Nosotros promovemos, ¿no es cierto?, un ejercicio transparente de las decisiones que tomamos y las explicamos. Lo siguiente que hacemos es revisamos objetivamente, sin tomar posición y partido, digamos, de manera acelerada, y tratamos de garantizar principalmente, ¿no es cierto?, lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Tener un sitio de memoria que nos lleva a pensar lo que tú nos has planteado. ¿Por qué el sitio de memoria tendría que tener guías? Ese es un tema. Necesitamos un sitio de memoria. ¿De qué tipo de memoria necesitamos? ¿Qué tipo de sitio de memoria necesitamos? Es un reto que ¿no es cierto? Y ese es un tema que tenemos como ministerio y lo estamos asumiendo. Y a eso me refiero con darle la institucionalidad al lugar de la memoria que requiere para fortalecerla y darle el espacio que este país necesita, justamente producto de esta polarización y de este debate. Este debate es una expresión que quiero tomarla yo de manera positiva, que refleja que somos un país que viene de esto que pasó, que todavía lo está pensando y que todavía lo está procesando. Espero yo, a lo largo de unos años, tal vez en unos años más, podamos estar nuevamente sentadas tú y yo y podamos conversar. ¿Recuerdas la discusión que tuvimos hace 10 años? Bueno, 10 años después, ministra, ¿no? Le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias por aclararnos este incidente. Nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar con más información. Esto es 2018.